Vamos a leer el cuento de Rudyard Kipling, autor inglés nacido en la India, Premio Nobel de Literatura en 1907. Ostenta el título del Premio Nobel más joven de la historia. Y vamos a leer este cuento que está en una compilación que se llama Cuentos de Amor Victorianos, Georgie Porgy de Rudyard Kipling. Georgie Porgy, Pudding and Pie, kissed the girls and made them cry. When the boys came out of play, Georgie Porgy ran away. Si cree usted que un hombre no tiene derecho a entrar en el salón a primera hora de la mañana, cuando la criada está ordenando las cosas y quitando el polvo, estará de acuerdo en que la gente civilizada que come en platos de porcelana y posee tarjeteros no tiene derecho a opinar sobre lo que está bien o mal en una región sin colonizar. Solo cuando los hombres encargados de dicha misión han preparado esas tierras para su llegada, pueden aparecer con sus baúles, su sociedad, el decálogo y toda la parafernalia que los acompaña. Allí donde no llega la ley de la reina, es irracional esperar que se acaten otras normas menos imperiosas. Los hombres que corren por delante de los carruajes de la decencia y del decoro, y que abren caminos en medio de la selva, no se pueden juzgar con el mismo patrón que las personas apacibles y hogareñas que integran las filas del chin, corriente y moliente. No hace muchos meses, la ley de la reina se detuvo a escasas millas al norte de Tayet Mio, a orillas de Errawadi. No existía una opinión pública muy desarrollada en esos límites, pero sí bastante respetable para mantener el orden. Cuando el gobierno sugirió que la ley de la reina debía extenderse hasta Bamo y la frontera china, se dio la orden y algunos hombres cuyo deseo era ir siempre por delante de la corriente de respetabilidad avanzaron desordenadamente con las tropas. Eran esa clase de individuos incapaces de aprobar exámenes y demasiado osados e independientes para convertirse en funcionarios de provincias. El gobierno supremo intervino tan pronto como pudo con los códigos y reglamentos y puso a la nueva Birmania exactamente al mismo nivel que la India, pues hubo un breve periodo de tiempo en el que se necesitaron hombres fuertes que araran la tierra para sí. Entre los precursores de la civilización se hallaba Georgie Porgy, al que todos sus conocidos consideraban un hombre de gran fortaleza. Ocupaba un puesto en el sur de Birmania cuando llegó la orden de rebasar la frontera, y sus amigos le llamaban así por su modo de entonar una canción birmana que empezaba con unas palabras muy parecidas. La mayoría de los hombres que han estado allí conocen la melodía y su letra significa puff, 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 enorme barco de vapor. Georgie la cantaba acompañado de su banjo mientras sus compañeros vociferaban con entusiasmo, y cualquiera podía oírlos a lo lejos, en los bosques de teca. Cuando se marchó al norte del país, no tenía en gran estima ni a Dios ni al hombre, pero sabía cómo hacerse respetar y cómo llevar a cabo las tareas militares y civiles que en aquellos meses recaían en casi todo el mundo. Hacía su trabajo de oficina e invitaba a su casa, de vez en cuando, a los destacamentos de soldados acudidos por la fiebre que avanzaban a ciegas por la región en busca de algún grupo de bandidos fugitivos de la justicia. En ocasiones salía de casa y perseguía a malhechores por su cuenta, pues el fuego no se había extinguido en el país, y en el momento más inesperado cualquier chispa podía avivar las llamas de nuevo. Disfrutaba de aquellos tiroteos, aunque no fueran tan divertidos para los bandidos. Todos los oficiales que le trataban se despedían de él convencidos de que Georgie Porgy era una persona de gran valía, muy capaz de cuidar de sí mismo y, en virtud de esta opinión, le dejaban hacer su voluntad. Al cabo de unos pocos meses se cansó de su soledad y empezó a buscar compañía y un poco de refinamiento. La ley de la reina se aplicaba solo de manera incipiente en la región, y la opinión pública, más poderosa que la ley de la reina, todavía brillaba por su ausencia. Además, existía una costumbre en el país que permitía a los hombres blancos casarse con una de las hijas de la tierra después de pagar cierta cantidad.
No era una ceremonia de boda tan vinculante como la nikah de los mahometanos, pero las esposas eran encantadoras. Cuando nuestras tropas regresen de Birmania, brotará de sus labios un refrán, tan ahorrativa como una mujer birmana, y las bellas damas inglesas desearán saber qué demonios significa eso. El cacique de la aldea más cercana al puesto de Georgie Porgy tenía una hermosa hija que había visto al joven y le amaba a distancia. Cuando corrió la noticia de que el inglés de manos fuertes que vivía en la empalizada estaba buscando a alguien que se ocupara de su casa, el cacique fue a decirle que por 500 rupias le confiaría el cuidado de su hija para que la honrara, la respetara y le proporcionase toda clase de comodidades y de vestidos bonitos conforme a las costumbres del país. Así se hizo y Georgie Porgy nunca se arrepintió. Vio cómo su hogar se convertía en un lugar ordenado y confortable, y cómo sus gastos, hasta entonces desmedidos, se reducían a la mitad. Y sintió cómo le mimaba y adoraba su nueva adquisición, que se sentaba en la cabecera de su mesa, le cantaba canciones y se encargaba de dar órdenes a los criados madrasíes. Y era una joven todo lo dulce, alegre, honrada y adorable que habría podido desear el más exigente de los solteros. Ninguna raza, según los expertos, produce esposas y amas de casa tan buenas como los birmanos. Cuando llegó el siguiente destacamento que marchaba esforzadamente camino de la guerra, el alférez al mando encontró en la mesa de Georgie Porgy una anfitriona a la que respetar, una mujer a la que tratar en todos los sentidos como alguien que ocupara una sólida posición. Cuando reunió a sus hombres al día siguiente al amanecer y volvió a internarse en la selva, recordó con nostalgia la sencilla y agradable escena y el hermoso rostro y envidió a Georgie Porgy desde el fondo de su corazón. Y eso que él tenía una novia en Inglaterra, pero así es como han sido hechos algunos hombres. La joven birmana no tenía un nombre bonito, pero Georgie Porgy se apresuró a bautizarla con el de Georgina, y el efecto se subsanó. Georgie Porgy estaba encantado de que le mimasen y de que le colmaran de comodidades, y juraba que nunca había gastado 500 libras con un fin mejor. Después de 3 meses de vida hogareña, se le ocurrió una gran idea. El matrimonio inglés, no podía ser algo tan malo después de todo. Si se sentía tan bien en el quinto infierno con aquella muchacha birmana que fumaba cigarros, cuánto más agradable sería estar con una joven inglesa que no los fumara y que tocase el piano en lugar del banjo. Además, deseaba regresar con los suyos y oír de nuevo una banda de música y volver a experimentar la sensación de llevar un traje de etiqueta. Decididamente, el matrimonio sería algo muy bueno. Reflexionó largo y tendido sobre el asunto al anochecer, mientras Georgina le cantaba o le preguntaba por qué estaba tan silencioso y si le había ofendido algo. Al tiempo que meditaba, fumaba y observaba a Georgina, su imaginación la convertía en una joven inglesa rubia, ahorrativa, divertida y alegre, con el cabello cayéndole en la frente y tal vez un cigarrillo en los labios. De ningún modo un cigarrillo birmano, grande, grueso, de esos que fumaba Georgina. Se casaría con una muchacha con los ojos de Georgina y muy parecida a ella, pero no exactamente igual. Podía mejorarse. 2 anchas espirales de humo salieron de sus orificios nasales y se desesperó. Probaría el matrimonio. Georgina le había ayudado a ahorrar dinero y le debían 6 meses de permiso. Verás, mujercita, dijo, tenemos que gastar menos durante los próximos 3 meses. Necesito dinero. Aquello era una verdadera infamia contra el gobierno de la casa de Georgina, pues ella estaba orgullosa de sus economías. Pero si su Dios quería dinero, ella pondría todo de su parte. ¿Necesitas dinero?, preguntó riendo. Pues yo lo tengo. Mira. Corrió a su cuarto y trajo una pequeña bolsa de rupias.
Ahorro algo de lo que me das, ¿ves? 107 rupias. ¿Acaso puedes necesitar más dinero? Cógelo. Será un placer para mí que lo uses. La joven esparció las monedas sobre la mesa y con sus dedos ágiles, pequeños y de un amarillo pálido, las empujó hacia él. Georgie Porgy no volvió a hablar de economías en el hogar. 3 meses más tarde, después de enviar y recibir varias cartas misteriosas que Georgina fue incapaz de entender y que aborreció por ese motivo, Georgie Porgy le anunció su marcha y le dijo que debía regresar a casa de su padre y quedarse allí. Georgina se echó a llorar. Ella acompañaría a su Dios hasta el fin del mundo. ¿Por qué tenía que abandonarlo? Estaba enamorada de él. Únicamente voy a Rangún, dijo Georgie Porgy. Volveré dentro de un mes, pero estarás más segura que con tu padre. Te dejaré 200 rupias. Si solo te vas un mes, ¿para qué necesito 200 rupias? Me basta y me sobra con 50. Aquí hay algo que no encaja. No te marches, o al menos deja que te acompañe. A Georgie Porgy no le gustaba recordar aquella escena ni siquiera hoy en día. Al final se deshizo de Georgina por una cantidad intermedia de 65 rupias, pues la joven se negó a aceptar más dinero. Entonces se dirigió en un pequeño vapor y en tren hasta Rangún. Las cartas misteriosas le habían concedido 6 meses de permiso. Tanto su huida como la sensación de que quizás se había comportado de un modo desleal le atormentaron en aquel entonces, pero tan pronto el gigantesco buque se encontró en alta mar, todo resultó más fácil. Y el rostro de Georgina, y la curiosa casita de la empalizada, y las carreras y los gritos nocturnos de los bandidos, y el alarido y los forcejeos del primer hombre que mató con sus manos, y tantas otras cosas que guardaba en su interior, perdieron intensidad y desaparecieron del corazón de Georgie Porgy. Y todos esos recuerdos fueron reemplazados por la imagen de una Inglaterra cada vez más cerca. El barco estaba lleno de hombres de permiso, espíritus tremendamente joviales que se habían sacudido el polvo y el sudor del norte de Birmania y que ahora se sentían felices como colegiales. Ellos ayudaron a olvidar a Georgie Porgy. Entonces llegó Inglaterra con sus lujos, buenas costumbres y comodidades, y Georgie Porgy caminó como en un hermoso sueño mientras sus pisadas resonaban en el empedrado, un sonido que casi había olvidado, y se asombró de que un hombre en su sano juicio pudiera abandonar la ciudad. Aceptó la enorme satisfacción que le producía su permiso como una recompensa por los servicios prestados, y el destino le deparó otro placer aún mayor. Todo el encanto de un apacible idilio inglés, muy diferente de los descarados acuerdos comerciales del Oriente, en el que media comunidad se aleja a cierta distancia y hace apuestas sobre el resultado, mientras la mitad se pregunta ¿qué opinará la señora fulana o mengana al respecto? La joven era adorable y el verano perfecto. La enorme casa de campo se hallaba cerca de Petworth, donde hay acres y más acres de brezales color púrpura y de vegas con la hierba muy alta donde pasear. Georgie Porgy tuvo la sensación de que al fin había encontrado algo por lo que merecía la pena vivir, y como es normal, dio por sentado que lo primero que debía hacer era pedir a la joven que compartiera su existencia en la India. Ella, en su ignorancia, estuvo dispuesta a ir. En aquella ocasión no hubo trueques ni negociaciones con el cacique de la aldea. Se celebró una bonita boda de clase media en el campo, con un papá corpulento y una mamá llorosa, y un padrino con una chaqueta carmesí y una elegante camisa blanca, y 6 muchachas de narices respingonas de la escuela dominical que lanzaban rosas al camino entre las lápidas del cementerio y la puerta de la iglesia. El periódico local describió largamente el evento, incluso publicó el texto íntegro de los himnos, pero ello se debió a que la dirección estaba desesperada por la escasez de material. Y después vino la luna de miel en Arundel, y la mamá lloró copiosamente antes de permitir que su única hija se embarcara hacia la India al cuidado de Georgie Porgy, el novio. No hay duda de que Georgie Porgy estaba muy enamorado de su mujer,
y de que ella lo consideraba el mejor y más brillante de los hombres. Cuando se presentó en Bombay ante sus superiores, creyó justo pedir un buen destino pensando en su esposa, y como había dejado cierta huella en Birmania y empezaba a ser apreciado, accedieron a casi todas sus peticiones y le enviaron a un lugar que llamaremos Sutrain. Ocupaba la cima de varias colinas y se le llamaba oficialmente el sanatorio por la sencilla razón de que su sistema de alcantarillado estaba completamente abandonado. Georgie Porgy se estableció ahí con la sensación de que el matrimonio era algo muy natural. No vibraba de entusiasmo como otros recién casados ante el hecho novedoso y placentero de que su amada desayunase con él todas las mañanas como si fuera lo más normal del mundo. Había pasado antes por ello, como dicen los americanos, y comparaba los méritos de Grace, su actual esposa, con los de Georgina. Se sentía cada vez más convencido de que habría obrado bien, pero no había paz ni consuelo al otro lado de la bahía de Bengala, bajo los árboles de teca donde Georgina vivía con su padre esperando el regreso de Georgie Porgy. El cacique era viejo y recordaba la guerra de 1951. Había estado en Rangún y sabía algo de las costumbres de los Kulas. Sentado delante de su puerta por las noches, inculcaba a Georgina una adusta filosofía que no ofrecía el menor consuelo a la joven. El problema era que ella amaba tanto a Georgie Porgy como la muchacha francesa de los libros de historia inglesa al sacerdote cuya cabeza destrozaron los matones del rey. Y un buen día desapareció de la aldea con todas las rupias que le había dado Georgie Porgy y unas nociones mínimas de inglés que también debía a este. El cacique se enfureció al principio, pero luego encendió un cigarrillo de hojas recién cortadas y dijo algo muy poco halagüeño sobre el sexo en general. Georgina había emprendido la búsqueda de Georgie Porgy, que, por lo que ella sabía, podía estar en Rangún o al otro lado del Agua Negra, o muerto. Un viejo policía Sikh le contó que Georgie Porgy había atravesado el Agua Negra, sacó un billete de tercera clase en Rangún y se dirigió a Calcuta sin confesar a nadie su secreto. En la India se perdió cualquier rastro de ella durante 6 semanas y nadie sabe cuán amargos debieron de ser sus sufrimientos. Volvió a aparecer 400 millas al norte de Calcuta y siguió avanzando ininterrumpidamente hacia el norte, cansada y ojerosa, pero muy firme en su determinación de encontrar a Georgie Porgy. No entendía la lengua que hablaba la gente, pero la India es un país infinitamente caritativo, y las mujeres que encontró a lo largo del Grand Trunk le dieron comida. Algo le hizo creer que hallaría a Georgie Porgy al final de aquella carrera despiadada. Es posible que viera a algún cipayo que lo hubiera conocido en Birmania, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Finalmente dio con un regimiento que marchaba en formación y encontró en él a uno de los numerosos alféreces que Georgie Porgy había invitado a cenar aquellos días lejanos en que salían a cazar bandidos. Hubo ciertas bromas en el campamento cuando Georgina se arrojó a los pies del hombre y rompió a llorar, pero la diversión se acabó en cuanto se enteraron de su historia. Hicieron una colecta y eso fue lo más importante. Uno de los alféreces conocía el paradero de Georgie Porgy, aunque no sabía nada de su matrimonio. De modo que se lo comunicó a Georgina y ésta prosiguió alegremente su camino hacia el norte, en un vagón de tren donde encontró reposo para sus pies fatigados y sombra para su cabecita cubierta de polvo. Los senderos que ascendían por las colinas desde la estación hasta Sutrain no eran fáciles, pero Georgina tenía dinero y las familias que viajaban en carros de bueyes les prestaron ayuda. Fue un viaje casi milagroso y Georgina tuvo la seguridad de que los buenos espíritus birmanos velaban por ella. En el último estrecho del camino que sube hasta Sutrain hace un frío glacial y Georgina cogió un fuerte resfriado. Pero Georgie Porgy se hallaba al final de todas aquellas dificultades para acogerla en sus brazos y acariciarla como lo hacían en los viejos tiempos, cuando cerraba la empalizada por la noche y a él le había gustado la cena. Georgina siguió avanzando tan rápido como pudo y sus buenos espíritus le concedieron un último favor. Un inglés la detuvo al anochecer justo antes de entrar en Sutrain. ¡Santo cielo!, exclamó.
¿Qué haces aquí? Se trataba de Gillis, el ayudante de Georgie Porgy en el norte de Birmania, que ahora era su segundo en la jungla. Georgie Porgy había pedido que le destinaran a su train porque le tenía cariño. He venido, respondió Georgina sencillamente. El camino era tan largo que he tardado meses en llegar. ¿Dónde está su casa? Gillis carraspeó. Había convivido lo suficiente con Georgina en los viejos tiempos para saber que las explicaciones carecían de sentido. No puedes explicar las cosas a los orientales. Tienes que mostrárselas. Yo te llevaré, dijo Gillis. Y condujo a Georgina por una pequeña cuesta junto al acantilado hasta la parte trasera de una casa asentada en una plataforma en la ladera de la montaña. Acababan de encender las lámparas, pero no habían corrido las cortinas. Y ahora, mira, exclamó Gillis, deteniéndose frente a la ventana del salón. Georgina miró y vio a Georgie Porgy y a la novia. Se llevó la mano al cabello, que caía en desorden sobre su rostro, pues su moño se había deshecho. Intentó arreglarse el vestido harapiento, pero este era imposible de alisar. Y tosió de un modo extraño, pero lo cierto es que había cogido un catarro muy severo. Gillis también miró, pero mientras Georgina apenas había contemplado a la novia y solo parecía tener ojos para Georgie Porgy, Gillis era incapaz de apartar su mirada de la novia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gillis, sujetando a Georgina por la muñeca para que no corriera inesperadamente hacia las luces. ¿Entrarás en la casa para decirle a esa mujer inglesa que vivías con su marido? No, repuso Georgina débilmente. Suéltame, me marcho. Te lo juro que me marcho. La joven logró soltarse y desapareció en la oscuridad. Pobre fierecilla, murmuró Gillis volviendo al camino principal. Le habría dado algo para que pudiera regresar a Birmania. Georgie Porgy se ha librado de una buena vez. Georgie Porgy se ha librado de una buena, y ese ángel no se lo habría perdonado jamás. Esto parece probar que la devoción de Gillis no era solo el reflejo de su cariño por Georgie Porgy. Los novios salieron a la veranda después de cenar a fin de que el humo de los cigarrillos de Georgie Porgy no impregnara las cortinas nuevas del salón. ¿Qué es ese ruido allá abajo?, quiso saber la novia. Los dos se detuvieron a escuchar. ¡Oh!, exclamó Georgie Porgy. Supongo que algún brutal nativo de las colinas ha estado pegando a su mujer. ¿Pegando a su mujer? ¡Qué horrible!, dijo la novia. ¿Te imaginas pegarme? Pasó un brazo por la cintura de su marido y apoyando la cabeza en su hombro contempló el valle cubierto de nubes con una profunda sensación de alegría y seguridad. Pero era Georgina quien lloraba, completamente sola, al pie de la ladera, entre las piedras del arroyo, donde los hombres lavan la ropa.